listo. Vamos en vivo y en directo. Vamos en vivo y en directo. Iniciando. Bien, estamos ya arrancando nuestra clase abierta en vivo y en directo. Vamos a ver, haciendo las pruebas respectivas. A ver. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a nuestra clase abierta de hoy, miércoles 7 de julio. Vamos a tener una clase abierta muy interesante. Por favor, nos van saludando, nos van diciendo desde dónde se están conectando, quiénes se conectan, por favor. Siempre es importante su saludo. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy no vamos a hablar de la Selección Colombia, por supuesto, todos querían que habláramos de la Selección Colombia, pero pues ese no va a ser el tema. Ayer sí que generó discusión la eliminación de la Selección Colombia, algunos a favor, en contra. Todavía el fútbol desata pasiones. Ojalá que sean pasiones dentro del campo de la discusión y no de la violencia. Por favor, salúdenos, díganos desde dónde se están conectando. Muy buenas noches a la clase abierta, un espacio para el diálogo razonado, el diálogo con argumentos y con un tema que es fundamental. Ya como dijimos ayer, discutimos ayer de la Selección Colombia, discutimos de cómo cobró Mina el penalti, de que todavía nos dejamos asustar cuando alguien nos dice algo. Hoy había un meme muy bonito sobre ese asunto de la Selección Colombia y del arquero que pues insultó a los jugadores, y es como en Colombia todavía funciona la psicología y la sociedad del miedo. Nuestra estructura social también es una estructura del miedo, ¿no? Y pues, no, digamos, si no, hay que reconocer que nos dejamos asustar, y pues no estamos hablando de jugadores que están desempeñándose en un hexagonal en el Olaya, también estamos hablando de jugadores que pues ya tienen una experiencia internacional, pero bueno, de todas maneras, me reafirmo en mi opinión. Creo que la selección hizo un buen papel. Y bueno, había que hablar también de ese tema, al menos de manera introductoria al día de hoy, porque como lo prometimos ayer también en el mensaje que di de reflexión sobre el partido de la Selección Colombia, hablar de fútbol no necesariamente lo distrae a uno de los temas. Tenemos que aprender a tener un pensamiento en estéreo. No por hablar de un tema estamos descuidando otro. Y hoy vamos a hablar de un tema importante. Los 30 años de la Constitución de 1991. Los 30 años de la Constitución de 1991. En otros países, la conmemoración o la celebración de una Constitución es motivo de alegría, de fiesta, de reflexiones, de eventos. Las universidades calladas frente a este tema. Los medios hicieron uno que otro artículo, nos habló del tema, y seguimos viendo que el tema de la Constitución sigue siendo olvidado, y sigue siendo olvidado con una preocupación adicional, y es que la Constitución del 91 tiene que ver totalmente con lo que está pasando en esta época de movilización social, de protestas, de lo que la CIDH ha hablado también el día de hoy. Vamos a hacer clase abierta, ya lo anuncio desde ya, sobre las recomendaciones que dio la CIDH el día de hoy, y que tiene que ver también con un cambio y un paradigma en la Constitución, y para eso tenemos hoy dos invitados que nos van a hablar del tema. Por favor, salúdenos. Hasta ahora pues, nos han saludado 3 personas. Saludamos a Valentina Romero, a John Puentes, a Erika Lara, que siempre han estado acá presentes y muy juiciosos dentro de este espacio de clase abierta. ¿Quién más nos saluda? Veo ya varios conectados, pero sería muy interesante saber desde dónde nos están escribiendo y desde dónde nos están escuchando. Muy bien, entonces vamos, tenemos hoy 2 invitados. Ya nuestra invitada está solucionando un temita personal y ya se estará conectando, pero pues vamos a ir dialogando con nuestro primer invitado. Entonces me permito presentar a Camilo Ernesto Villegas Rondón, abogado, especialista en instituciones jurídico-penales, conciliador en Derecho, todo este trabajo y este estudio en la Universidad Nacional de Colombia, estudiante del doctorado en Derecho y de la maestría en Ciencias Penales y Forenses
con estudios de maestría en educación y de maestría en estudios políticos, cuenta con experiencia como asesor jurídico en temas relacionados con derechos fundamentales del trabajo y minorías étnicas, perdón, docente universitario de componentes temáticos en el ámbito jurídico penal, de los derechos humanos, del derecho internacional, ha sido investigador, coordinador, director de semilleros, grupos de investigación, fue jefe de área de investigación del Colegio Mayor de Cundinamarca en la Facultad de Derecho, y su trabajo pues ha estado enfocado también a nivel académico en el trabajo de los derechos de las víctimas, los derechos fundamentales del trabajo, los derechos de las minorías étnicas, criminología, educación y pedagogía. Pues un amplio perfil que nos permite hablar desde una perspectiva interdisciplinar y multidimensional de lo que significan estos 30 años de la Constitución del 91. Saludamos aquí a Andrés Douglas, a Luisa Benavides, que nos escribe desde Soacha. Hola Luisa, Sebastián Sánchez también nos está saludando. Qué chévere cuando la gente nos saluda. Y hoy, bueno, tenemos un buen número de conectados en nuestra clase. Estamos en un periodo de vacaciones para unos, en otros de incertidumbre académica, pero todos muy concentrados también con este espacio que no necesita de una nota o de llamar a lista, sino que es un espacio de libertad, que es también ser coherente con lo que estamos luchando en la actualidad. Entonces, quiero saludar a Camilo. Muy buenas noches, Camilo. Muchas gracias por aceptar la invitación en esta hora de diálogo a nuestra clase abierta sobre los 30 años de la Constitución de 1991. Bueno, buenas noches, Jaime. Pues es motivo de alegría poder acompañar este espacio, un espacio que responde a esas iniciativas que de tiempo atrás su merced viene jalonando desde la academia, pero no para poner la academia de espaldas a la sociedad, sino precisamente para llevar estos ejercicios académicos a personas que no necesariamente están vinculadas a escenarios escolarizados, ¿no? También celebrando que este tipo de espacios se ambienten desde programas académicos, como es el caso del programa de comunicación social de la Universidad Distrital, un programa nuevo, pero que tiene muchos retos, ojalá frente a la sólida formación de esos comunicadores sociales que deben egresar de una universidad pública, porque con el perdón que me merece Jaime como periodista, siempre he pensado que de los peores profesionales en este país son aquellos que estudian periodismo y comunicación social, precisamente porque en ellos existe una falta de contexto y lastimosamente no entienden durante el tiempo que van a la universidad cuál es la responsabilidad social y la ética que se tiene frente al ejercicio de comunicar, ¿no? Entonces pues para mí es de gran alegría poder participar de estas iniciativas y poder generar una charla alrededor de un tema que entra y es motivo de reflexión en estos días a propósito de este fenómeno de estallido social que estamos viviendo, no desde el 28 de abril, sino que tuvo una génesis en septiembre, ese movimiento de indignación que no apareció de manera espontánea en Colombia, sino que también se relacionó con estallidos sociales en otras latitudes. En América Latina pues tenemos a Chile, ¿sí? Y que nos lleva a reflexionar sobre el papel del constituyente primario, ¿no? Entendido como el pueblo mismo, en su necesidad de consolidar esas reivindicaciones sociales, para las cuales la Constitución como carta política ofrece todo un marco que lo permite, ¿no? Es muy importante saber eso. Entonces, en principio, pues, agradeciendo la invitación, antes que podemos empezar a hablar, ya aquí está la otra participante, que es Luisa. Entonces, perfecto. Muchas gracias, Camilo, y oportuna la reflexión. Los estudiantes de comunicación social y periodismo en la Universidad Distrital, muy conscientes de lo que
has mencionado y con una gran preocupación que tienen frente a lo que está sucediendo en los medios de comunicación, están generando iniciativas increíbles de comunicación y sí que hay una gran esperanza en estos egresados con una comunicación desde una perspectiva de lo público y pues precisamente estos espacios se hacen también para que podamos entender otros temas de una manera mucho más amplia, mucho más conceptuada y argumentada. Muy bien, entonces quiero saludar también a Luisa Fernanda Raerán, abogada egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante del máster en Derecho Global y Constitucional de las Universidades de Génova, Italia y Girona, España. Cuenta con experiencia en investigación sociojurídica y en la implementación de justicia transicional, que tiene que ver con uno de estos temas fundamentales dentro del ámbito de la constitucionalidad, tanto en sede judicial o tanto en ámbito judicial como administrativo. Luisa, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, también. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a esta iniciativa. En realidad, que la celebro porque es desde lo alternativo y desde estas otras formas y también desde la construcción interdisciplinar en donde podemos aunar esfuerzos para la reflexión y para la materialización de verdaderas estrategias que permitan pasar de lo que está constituido a lo que está por constituirse a propósito de este constitucionalismo. Es excelente lo que está constituido y a lo que está por constituirse. Entonces, arranquemos con la primera pregunta, que es la pregunta pues básica y del millón. ¿Qué significa hablar a 30 años de la promulgación de la Constitución del 91, hablar de este hecho histórico? ¿Por qué hoy es pertinente seguir hablando de ese momento que fue clave para la sociedad colombiana y por supuesto para el Estado y sus instituciones? Es fundamental que podamos ubicarnos históricamente frente al momento en el que surge la Constitución Política de Colombia. Sí, a veces es complejo cuando en el aula de clase se pretende abordar este tema y los estudiantes no tienen una posibilidad de ubicarse históricamente respecto de aquellas, de aquellos elementos, de hechos, sucesos que acontecían para 1991, ¿sí? Que permitieron la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que entregó como fruto la Constitución del 91, que como todos sabemos, pues fue promulgada el 4 de julio, ya tenemos 30 años, se cumplieron el pasado domingo, ¿sí? Y pues sí resulta bastante adverso, ¿no? Que sentir que no es un hecho que tenga una amplia difusión y que se comunique como algo que llega a ser importante para conmemorarse, como posibilidad incluso de construcción de memoria histórica frente a la no repetición de todos los males que han aquejado este país a lo largo de su historia, ¿no? Sí, es importante entender que más allá de ese movimiento de la séptima papeleta, que hoy está muy de moda, ¿no? Porque la señora alcaldesa de Bogotá, en aras de parecer chévere, saca a colación que hizo parte de ese movimiento de la séptima papeleta, a pesar de presentarse y actuar como una persona bastante reaccionaria hoy por hoy, ¿sí? Pues hay una iniciativa de estudiantes, ¿cierto?, que gestan un movimiento que permite que el pueblo se piense, reflexione sobre la necesidad de cambiar una constitución que tenía 105 años, ¿sí? Pero también es importante aterrizar que esa Asamblea Nacional Constituyente permitió por primera vez la participación de un grupo amplio de colombianos, de asambleístas, que usualmente no estaban representados en el ejercicio legislativo, ¿no? No es un dato menor que el M-19, que como grupo político que había pasado, como había dejado las armas y como guerrilla, había hecho el tránsito hacia un partido político en la legalidad,
Su lista fue la que más asambleístas tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y en un país que venía acostumbrado al bipartidismo y en la lógica del Frente Nacional, pues se tienen 3 presidentes de esta Asamblea, ¿sí? Álvaro Gómez en representación de los conservadores, Horacio Serpa en representación de los liberales, y Antonio Navarro, que representaba a estos guerrilleros que se han desmovilizado, ¿sí? Y que convergían a la creación de un nuevo pacto social, ¿no? Un pacto social que es importante recordar para quienes nos escuchan, que como Constitución pues, tenemos una excelente, hermosa Carta de Derechos, ¿sí? Que incluso fue modelo a seguir en muchas latitudes. Hoy tenemos otras constituciones que nos han sobrepasado respecto de distintos factores que se discuten hoy en términos del constitucionalismo moderno, ¿no? Entonces, pues, si miramos un poquito más abajo en el continente, tenemos constituciones como la ecuatoriana y como la boliviana, que introducen conceptos como el buen vivir, ya nos hablan de lo pluriétnico, nos hablan de lo plurinacional, ¿cierto? De la posibilidad de ir más allá de ese concepto de Estado en la perspectiva weberiana, ¿cierto? Sí, frente a los componentes o a los elementos constitutivos del Estado, porque en esa noción weberiana incluso pues, se pensaba el Estado como aquel en el que había una población que era homogénea, ¿no? ¿Sí? Hoy nosotros sabemos que pueden haber varias naciones, ¿sí? Y podemos hablar de pluralidad incluso frente a la concepción misma del Estado. ¿Sí? Una carta de derechos a propósito de la reflexión que motiva esta charla, ¿no? Y de la ausencia de reflexiones, algunos dirán y le echarán la culpa a la pandemia, ¿no? Pero en algunos círculos académicos, ¿no? Se conmemoró la fecha. En algunos programas periodísticos, pues también se invitó gente para hablar de esto que se conmemoraba, pero sobre todo en el ámbito de la necesidad o no de pensar en la reforma o en el surgimiento de otra constitución. Bueno, digamos que hasta este punto también vale la pena, o en este punto vale la pena destacar varias cosas, ¿no? Y es que aun cuando esta constitución justamente se constituye, o las constituciones en general, valga la redundancia, son entendidas como esos pactos sociales, pues también es de recordar que la Constitución no solamente es algo que deben estudiar los abogados o los politólogos, porque es lo que nos reúne socialmente, ¿sí? Allí es donde en teoría están condensados los principios, están condensados ese sentir de cada pueblo, digámoslo, por pueblo entendido desde una categoría o desde una perspectiva amplia, no desde una perspectiva homogenizante, y esto es importante por lo que viene ahora. Pero bueno, al final vale destacar como esa naturaleza de la Constitución y esa idea que tenía en un principio la Constitución del 91, y es rehacer prácticamente una sociedad a partir de unos sentires. Esos sentires, ¿cuáles eran? Un pacto político y poder ir en pro de la paz. Por eso también fue abanderada y fue conocida como la Constitución para la Paz. ¿Qué otra cosa es relevante? Y es que además de, en teoría general de esa Constitución, tener como ciertos principios, ciertos valores, también tiene ciertos mecanismos, ciertas instituciones que se supone permiten materializarlos. Y aquí debo destacar varias cosas de la Constitución, o bueno, por lo menos 3 cosas de la Constitución del 91. Y es que junto con ella se reconoce primero a manera de principio el multiculturalismo, el pluriculturalismo, ¿cierto? Pero debemos decir que esto fue desde una perspectiva formal, ¿verdad? Simplemente por el hecho de reconocerla desde una perspectiva formalista, por decir que existe. Sin embargo, digamos que es un gran avance, y acá me refiero específicamente al reconocimiento, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Es decir, ya entendemos que hay personas o que hay una diversidad dentro de lo que entendemos como Colombia. Otro aspecto relevante, y que este es un mecanismo muy importante y que aunque ha sido, digamos que en algunas ocasiones subutilizado, también es de gran relevancia, por ejemplo, para las víctimas del conflicto armado interno y para poder materializar sus derechos, y es la acción de tutela.
esta nace con la Constitución del 91. Y es muy relevante porque a través de este mecanismo es como nosotros, o como, bueno, como cualquier ciudadano puede hacer valer sus derechos y sus fundamentales, esos derechos fundamentales que están siendo vulnerados o amenazados. Bueno, y finalmente, pues, digamos, bueno, otra institución que crea la Constitución y que también me parece de relevancia es la Corte Constitucional. Aun cuando digamos que ha venido un poco en decadencia, también lo cierto del caso es que a través de esta se ha consolidado un precedente amplio que ha permitido respecto de muchos derechos tener un margen de acción, poder materializarlos, poder hacerlos vivientes, ¿verdad? Entonces por eso me parece muy relevante. Sin embargo, a propósito de lo que dice Camilo y el hecho de llegar hoy, digamos, a esta pregunta de, bueno, es necesario, o más bien podemos continuar con la Constitución que tenemos, es necesario hacer una asamblea constitucional, es necesario hacer una asamblea nacional constituyente, y bueno, ¿por qué pasa eso? Entre otras cosas, y es porque nuestra Constitución, pese a que tiene un amplio catálogo de derechos en una parte que es la parte dogmática, digamos la primera partecita que es de principios rectores, también es cierto que yo considero o hago parte de las personas que consideran que esta Constitución resulta contradictoria respecto de su parte orgánica, es decir, respecto de la otra partecita de la Constitución que es la encargada de la materialización. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con que aun cuando no se dice de manera literal, pues se adopta un sistema económico, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando entra en pugna, por ejemplo, la garantía de un derecho fundamental versus, versus la implementación de un sistema económico, porque aquí van a haber intereses de por medio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a que la educación deje de ser ese derecho que está en la parte dogmática para convertirse en ese servicio que está avalado por el sistema económico que se ha adoptado pues a partir de esa misma parte orgánica, ¿verdad? Ha llevado a que la salud pase de ser ese derecho fundamental a que también se vea mercantilizado. Y es por eso donde nace todo este estallido social y estos cuestionamientos. Bien, a propósito ya de lo que Camilo y Luisa han venido marcando, que pues nos lleva a la idea de que es relevante hablar de la Constitución de 1991, de estos temas que aún están pendientes, de la preocupación que genera el cubrimiento en los medios del hecho como anecdótico, entrevistando pues a los mismos de siempre, a César Gaviria, y a no sé qué, y cuál fue el contexto, y bueno, y la historia patria del asunto nos lleva a que hay unos asuntos contradictorios, y yo quisiera que ustedes pudieran hoy hablar y tener esta oportunidad, por eso hoy también son nuestros invitados especiales, porque ustedes en un trabajo que está próximo a publicarse plantean una tesis muy interesante sobre los elementos homogenizantes de esa Constitución del 91, que tiene unas aspiraciones progresistas, pero que van chocando con unas realidades retardatarias y reaccionarias, neoconservadoras. Entonces, en ese cruce parece que pues ganan más esas realidades, pero ustedes aportan también ese elemento homogenizante de la Constitución, que creo nos va a llevar en la tercera parte de esta charla a lo que está sucediendo en la coyuntura. Entonces, hablemos un poco también de ese tema para salir de lo anecdótico de la Constitución y de que pues son 30 años, bueno, más allá de eso, esos elementos filosóficos que no nos ha permitido también concretar esas aspiraciones que, como decía Camilo, también están muy bien fundamentadas e incluso están en sintonía con el constitucionalismo latinoamericano. Listo. Bueno, entonces digamos que para empezar, fue muy interesante la propuesta que se nos hizo, que nos hace Jaime, de decir, bueno, hagamos una reflexión jurídica desde lo constitucional, evidentemente, a propósito de los 30 años de la Constitución. Y digamos que fue inevitable pensar en que a lo largo de, digamos, de los estudios de derecho, los dos, como pues ya saben, somos abogados, uno empieza a entender que el derecho tiene la función homogenizante y la función homogenizadora, ¿verdad? Y que al final esto se ha constituido como un principio que ha permeado el derecho constitucional, no solamente digamos, a nivel de
Europa, de Norteamérica. Ya veremos, digamos, desde qué perspectiva se utiliza el principio, pero también ha sido adoptado acá, desde los países del sur, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros planteábamos que existe un principio del derecho, que es la homogenización, y este es el que ha permeado pues la Constitución Política de Colombia, o más bien la Constitución del 91 no ha sido ajena a ser receptora de este principio. Y este Perdón, principio, ¿cuál es el principio que no lo escuché? Homogenización. Es Ah, la homogenización. ya, la homogenización, perfecto, perfecto, sí. Sí, perdón, es que tenemos un perrito y está ladrando, no sé si fue eso. No te preocupes que él está de acuerdo con lo que estás planteando. Sí, Te es está que apoyando ahí, dale. bueno, en ese sentido les decía que ese principio de homogenización tiene dos funciones, ¿no? Y es la homogenizante, la homogenizadora. Y es que digamos que la primera de ellos, o la primera de ellas tiene que ver mucho con esa función que ejerce el derecho, y es de normalización. Es decir, lo que no cumpla con ciertos parámetros simplemente no existe o es subvalorado, ¿verdad? Entonces ahí vemos como por ejemplo, bueno, y otra cosa que es muy cierta y que incluso se utiliza mucho desde los estudios de género, y es que lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Entonces, en este tipo, digamos, de principio o de función del principio, va claramente. ¿Y qué quiere decir? Pues simplemente si no está normado, si no reúne como unos requisitos cuadriculados, no va. Entonces, por ejemplo, me queda muy fácil hacer el parangón un poco con los estudios de género, y es hombre y mujer, lo demás no existe. Usted es hombre o es mujer. Chao, se acabó. ¿Sí? Pasa exactamente lo mismo con todo. Usted simplemente está de acuerdo con nosotros, está de acuerdo con el sistema, o es un enemigo de él y hay que aniquilar. Entonces, bueno, este es todo el principio que ha venido permeando. Pero para ello, digamos que desde una perspectiva académica nos valemos o acudimos a tres herramientas. La primera de ellas es la posabismalidad, que esta pues es una herramienta que nos otorga Boaventura de Sousa Santos. Y esta herramienta lo que nos ayuda a entender es decir como, oiga, un momento, estamos parados sobre una realidad social, en este caso nuestra realidad social es la Constitución, y debemos entender desde una perspectiva crítica en qué lugar estamos posicionados nosotros, qué lugar estamos jugando acá. Y cuando uno entiende la posabismalidad, uno entiende que definitivamente las élites, ¿sí?, han creado un muro. Lo que está después del muro no existe definitivamente, porque son catalogados como subhumanos, y ahí ¿quiénes están? ¿O quiénes estamos? Efectivamente, los oprimidos, las personas que simplemente no estamos en un nivel socioeconómico igual, las personas que no podemos acceder económicamente a lo que deberían ser derechos, pero son servicios en la realidad. Y cuando uno entiende ese tipo de cosas, se entiende que de pronto o de pronto no, este principio homogenizante resulta utilitarista, resulta más bien o es servil para el sistema, en el sentido en que simplemente trazamos el muro, reconocemos que existen, ojo con el multiculturalismo desde una perspectiva formal, pero podemos categorizar a los ciudadanos, y es cuando uno entiende que existen ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría. Entonces la pregunta es, ¿la mayoría de colombianos en qué parte del muro estamos? ¿Cierto? Y es cuando ahí uno empieza a entender la importancia de esta herramienta de la posabismalidad, y es decir, perfecto, estamos en una realidad y tenemos que hacer algo. Es ese despertar, ¿verdad? La segunda herramienta con la que nosotros pretendemos empezar a romper con ese principio homogenizante es el constitucionalismo como cultura. Y era lo que les decía, y bueno, se refería también Camilo al inicio de esta charla, y es decir, bueno, venga, es que el tema constitucional no es solamente un poco de hojas ahí escritas que dicen que yo pertenezco a Colombia, que dicen cómo voy a adquirir la ciudadanía, que dicen que tengo derechos, no, pilas. Es que es lo que me representa no solamente a mí, sino a todas las demás personas, es lo que nos representa. Entonces la pregunta es, ¿el texto constitucional actual nos representa? ¿De qué manera nos representa? ¿Cómo yo hago de ese constitucionalismo algo viviente? ¿Sí? Porque eso hace parte de nuestra cotidianidad.
El derecho constitucional o la aplicación del derecho constitucional está en algo tan simple como en el hecho de exigir la educación como un derecho fundamental, ahorita que estamos, digamos, en esta clase abierta, o el hecho de exigir un trabajo en condiciones dignas, ¿sí? El hecho de exigir una renta mínima básica, sobre todo en este momento que estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces es reconocer ese constitucionalismo a partir de la cultura y reconocer que somos diversos, reconocer que no simplemente somos los indígenas y los no indígenas, reconocer que existen muchísima diversidad en nuestro país, ¿verdad? O en este territorio que hemos denominado Colombia. Y finalmente el pluralismo jurídico. Y mediante ese pluralismo jurídico uno podría entender como, bueno, todo esto, es decir, la posabismalidad del reconocimiento, digamos, de que estamos ante una crisis y en dónde estoy parado, esa herramienta del constitucionalismo como cultura mediante la cual digo, perfecto, tengo que hacer algo porque me pertenece, preguntémonos quiénes somos, preguntémonos cuáles son los principios, qué queremos, cuál es nuestro sentir, qué es lo que queremos constituir en realidad, ¿sí? Y finalmente el pluralismo para poderlo materializar y es entender que el derecho no es uno solo, no es como, digamos, se les enseña a muchos abogados a partir del monismo jurídico que el derecho son las normas y ya. Hay muchas maneras de hacer derecho, ¿cierto? Y es cuando uno también reconoce que existe, por ejemplo, diferentes grupos sociales que han hecho diferentes tipos de lucha y que deben ser reconocidos como tal. Entonces encontramos, por ejemplo, aquellas grupos ambientalistas, la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Encontramos indígenas, encontramos campesinos, encontramos víctimas del conflicto y todo esto también lo debemos entender a partir de la interseccionalidad y es entender que somos mujeres, pero por ejemplo, somos mujeres explotadas, somos hombres explotados o somos personas explotadas, pero también podemos ser víctimas del conflicto, pero es que pilas también tenemos, digamos, alguna pertenencia étnica y es entendernos simplemente como diferentes. A partir de, digamos, ese entendido del derecho es que hacemos esa reflexión sobre la Constitución. Bueno, no sé si Jaime genera otro interrogante o si continuamos desarrollando un poco más la idea. Como tú quieras, si quieres complementar o tejemos con la siguiente pregunta. Tratemos de hacer la siguiente pregunta y conectamos. Para tejer, listo. Bien, entonces, pues Luisa nos ha dejado unos elementos que aquí de manera juiciosa vamos recapitulando en nuestro Facebook Live, la idea de pensar el derecho más allá de esos dualismos y esos binomios que nos cierran y dualismos que nos llevan a las confrontaciones que incluso estamos todavía viviendo hoy. Me encanta el concepto de posabismalidad, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. Aquí, sí, pensamiento abismal, posabismal. Aquí ya dejé una recomendación de una lectura clave que hay frente al tema, el tema del pluralismo jurídico, y me encanta el tema de mirar la Constitución desde la cultura, y esto tiene que ver con un comentario que acá hace Brenda Solano, que coincidió plenamente, que dice ella, en mi opinión, en un país como Colombia, estos términos no han sido entendidos desde las masas, ha sido un tema teórico más no pragmático, y aún así creo que seguimos estando muy cortos en un país que tiene mucho por analizar en estos ámbitos. Y yo sí creo que la Constitución no ha pasado todavía por la cultura. Creo que yo siempre termino aprendiendo cada vez más de estas clases, y es un concepto que no tenía tan claro yo y que hoy Luisa y Camilo nos lo llevan a trabajar. Ya cuando esté el capítulo de ellos publicado lo estaremos compartiendo, precisamente de mirar la Constitución como un elemento cultural que de manera desafortunada no ha sido vivenciado de esa manera, y hoy entendemos que también muchos de los mecanismos de participación, no solo la tutela, la acción colectiva, etcétera, etcétera, han sido mecanismos que no han sido utilizados en Colombia y potenciados de la manera que se aspiraría que fuera, pues, en una democracia aspiracional en el tema de reconocer la pluralidad. Dejamos la siguiente pregunta para dialogar con Camilo frente
a lo que está sucediendo en la coyuntura, el estallido social, el estallido frente a unas instituciones que se han quedado cortas en responder a este nuevo clamor. Yo creo que el momento angustiante que estamos viviendo es que no hay más que de pronto pensar en que haya una élite inepta. Creo que siento que también no hay unas capacidades instaladas de la institucionalidad para responder a la crisis que se está viviendo, y en esto tiene que ver la Constitución. Camilo, ¿qué tendríamos que decir frente a esto que está sucediendo? ¿Cuál es el papel aquí de la Constitución del 91? Si se ofrece como una garantía o no es una garantía. ¿Qué escenario nos deja también un contexto jurídico en el que la gente parece tampoco creer en las leyes que lo rigen? Y tampoco parecen creer como en que esa norma de normas tiene la suficiente legitimidad para poder orientar las dinámicas o los retos que tenemos como sociedad. Bueno, ahí vamos a partir para dejar absolutamente claro que cuando hablamos de la Constitución y su contenido homogenizante, ¿cierto? O su contenido homogenizador, tenemos que establecer absolutamente con claridad, ¿cierto?, que el derecho es un mecanismo de reproducción del modelo económico, político y social imperante, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una vida republicana que ya pasa los 200 años. Hemos sido gobernados por una élite, ¿cierto? No solo hemos sido gobernados por una élite, sino que esa élite copa los distintos sectores del poder público en esa división tripartita que en su momento refería a Montesquieu, ¿no? Para poder hablar de una democracia. Algo que es sumamente cuestionable en estos momentos, ¿sí? Sobre todo cuando no hablamos únicamente de tres poderes, sino que podemos incluso profundizar en el cuarto poder, dentro del cual están los medios masivos de comunicación, algo muy importante para el auditorio al cual en principio nos referimos, aun cuando esta es una cátedra abierta, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema que es sumamente relevante de tratar, y es la ineficacia material que tiene el derecho, y siendo la Constitución ley de leyes, la ineficacia que caracteriza a nuestra Constitución política. Y aquí hay una reflexión, y es que necesariamente nosotros deberíamos entrar en un ejercicio de reflexión frente a la reforma de nuestra Constitución, o al surgimiento de una nueva Constitución, o si definitivamente la Constitución que tenemos tiene herramientas para solventar una crisis como la que estamos padeciendo, ¿no? ¿Sí? Y definitivamente pues lo que tenemos, o lo que debemos dejar absolutamente claro, es que la Constitución del 91, como excelente carta de derechos, parte de una premisa, es que estamos en un Estado social de derecho, siendo el Estado social de derecho aquel que se erige bajo el pilar sobre el pilar de la dignidad humana, ¿no? Y solo podemos tener dignidad humana si hay satisfacción de derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, si la gente está en las calles desde abril, y si podemos rastrear en Colombia un movimiento de indignación, ¿cierto? Un estallido social, sobre todo jalonado por las generaciones que están haciendo lo que no fuimos capaces de hacer personas de nuestra generación, ¿cierto? Es la no satisfacción de sus derechos fundamentales, es decir, la no realización de la Constitución. Entonces la pregunta sería, ¿se necesita una nueva Constitución, o simplemente necesitamos verificar y satisfacer esos derechos que están contenidos en la que poseemos? Porque aquí hay otra discusión sumamente relevante, ¿no? Y es que la Constitución ha sido una herramienta para quienes ostentan el poder político y económico en este país, ¿cierto? Han reformado hasta la saciedad la Constitución. Hoy ya la Constitución que tenemos en virtud de las reformas no es la Constitución que se plasmó en el 91. Luisa se refería hace un momento a la acción de tutela como una institución sumamente importante en el contenido de la Constitución del 91. Es tan importante que en un país como el nuestro, donde no hay satisfacción de derechos fundamentales, podemos ir o acudir a un juez para que nos permita que el derecho sea efectivo, bueno, ¿cierto? Si no fuera por esa institución, sí, estaríamos aún peor, ¿no? ¿Ya? Pero el rollo con esto
es que definitivamente y frente a las matrices de información que se mueven, no solo en los medios masivos de comunicación, sino en los discursos que se reproducen en escenarios normalizantes como es la escuela misma, ¿no? Por eso es importante sacar la escuela de las cuatro paredes, sacar estos escenarios, desescolarizarlos incluso. Lo que nosotros vemos es que podemos entrar en un callejón sin salida o incluso ese deseo de reforma de una constitución o de cambiarla por otra, ¿sí? Puede ser terreno abonado para que en un país donde hay una opinión que llega al grueso de la población y que siempre ha elegido a quienes nos han gobernado durante los últimos 200 años, ¿sí? Es que volvamos a una institucionalidad más cercana a la Constitución del 86, ¿sí? Que a una Constitución que pueda llegar a ser más progresista que la del 91, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no me haría muchas esperanzas, ¿cierto? Frente a esa democracia de opinión, esa de opinión que tenemos, ¿sí? Respecto a la posibilidad de conformar una representación en la construcción de una constitución que definitivamente lleve las reivindicaciones de quienes han estado los últimos días en las calles, ¿no? En términos coloquiales, lo que se podría dar aquí sería un papayazo para tener una carta política absolutamente retrógrada, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que tenemos una clase política que está legitimando en el ámbito de ese populismo cosas tan chistosas y tan poco relevantes desde lo empírico, ¿cierto? Como la cadena perpetua en Colombia, ¿sí? Ayer se sanciona una ley de la República que habla de la prisión perpetua para quienes cometan delitos de los que sean víctimas menores de edad en términos de agresión sexual o incluso su homicidio, ¿sí? Un despropósito porque la materialización de esas leyes van a ser inauditas, incluso en el ejercicio que hizo el señor presidente al promulgar la ley, ¿no? Inmediatamente lanzó el comercial de la necesidad de una ley para contrarrestar a los vándalos, ¿no? ¿Sí? Entonces inmediatamente aparecen todas unas matrices de información, ¿cierto? Quienes hemos tenido la posibilidad de pisar las facultades de derecho y lo hemos hecho de manera crítica, sabemos que hoy el derecho que tenemos, nuestro ordenamiento jurídico, incluso que recientemente creó tipos penales para perseguir a quienes se manifiesten, ¿sí? Entonces, eso es simple y llanamente un mensaje que busca generar matrices de opinión que terminan por llevarnos allá donde usted lo refería cuando hablaba de la selección, ¿no? Y de la falta de grandeza de estos dos jugadores, bueno, de estos tres jugadores cuando van a patear un penalti, ¿cierto? Y es que se dejaron asustar de un arquero, ¿cierto? Entonces, la matriz es la misma, ¿no? Es generar miedo en una sociedad que termina aceptando y legitimando decisiones que irán incluso en contravía de la garantía propia de sus derechos, ¿sí? Entonces, ese tipo de lecturas hay que hacerlas de manera cuidadosa, ¿no? Creo que el asunto aquí tiene que ver mucho con la generación de esa cultura política. La constitución política da herramientas suficientes para la generación de una cultura política y una cultura política que nos tiene que llevar de lo constituido a lo constituyente. Y de la plena conciencia que somos sujetos políticos y que como sujetos políticos podemos generar transformaciones. Y esas transformaciones sociales no necesariamente tienen raíz en el ámbito del derecho, ¿sí? Sino que se gestan en escenarios que tienen que ver con la educación, ¿sí? Y una de las herramientas de la educación es la posibilidad de comunicar. Eso me parece relevante. Eso que Camilo ha mencionado sobre esas matrices de opinión y esos discursos por donde se va filtrando ciertos discursos que terminan normalizados. No tenía idea que ayer en el tema de lo de la cadena perpetua había surgido este comentario. Pues generan, digamos, también unas preocupaciones también frente a la instrumentalización
del derecho, ¿no? También, ¿no? Para orientar unos fines y unos objetivos. Hablemos un poco también bueno, de como la sin salida al dilema en el que estamos, o si les entendí bien. Por un lado, pues tenemos una Constitución de 1991 que también reproduce, como Camilo lo expresaba, un modelo económico, un modelo social, un modelo político, pero también, digamos, los riesgos de generar procesos constituyentes que nos devuelvan a ideas que ya han estado cursando, como la fusión de las Cortes, una reducción del Congreso, bueno, lo que está haciendo la procuradora de volver la Procuraduría un órgano con ciertas funciones también judiciales de persecución. Entonces, digamos, dentro del estallido social a nivel del derecho, digamos, ¿cuáles serían, digamos, como al menos tenerlo como esperanzas, esas expectativas de lograr dentro de todo este proceso de movilización? Digamos, ¿cuáles serían como las banderas a defender desde el aspecto jurídico y constitucional? Bueno, pues digamos que yo también comparto la posición de pilas, aunque es cierto que trae una tradición que viene del principio de homogenización, ¿cierto? Porque pues al final esa ha sido como, mejor dicho, el derecho siempre ha estado al servicio de esos fines. Y aquí vale la pena rescatar que traemos una tradición colonizante y colonizadora, ¿verdad? Y que primero fue esa función y luego, o más bien primero fue esa situación colonizante y colonizadora y luego está el derecho. Luego el derecho se presta para poder proteger esos fines colonizantes, ¿verdad? Entonces siempre va a estar inmerso el principio de homogenización. Sin embargo, también digamos que rescato que a través de la Constitución del 91 se puede ejercer la defensa de derechos y se puede, digamos que rescatar justo esa defensa de derechos fundamentales a propósito, por ejemplo, del habeas corpus, y lo traigo también porque muchas personas estuvieron detenidas en el marco del paro y se utilizaron acciones de habeas corpus para poder traer su libertad o para poder lograr su libertad, más bien. Incluso con la acción de tutela se hace defensa de derechos fundamentales. Y este tipo de situaciones lo que indican es que efectivamente con esa parte dogmática, incluso con algunos aspectos de la parte orgánica de la Constitución, se pueden lograr cosas, se puede lograr la defensa de una justicia social, se puede lograr la materialización del derecho. Y aquí es donde está el llamado a la sociedad en general, y es a utilizar, digamos, esa herramienta de constitucionalismo como cultura, ¿verdad? Y es hacer suyo entender que se tienen ciertos derechos, poder entender que la Constitución es esa carta que, digamos, donde están plasmados esos principios y ese sentir, y que hay que defenderla a todas luces. Ahora, esos son los principios originarios y cuando existen otras leyes que definitivamente están en contravía de estos principios, ¿verdad? Como aquello que fue el florero de Llorente a propósito del paro, que entre otras cosas fue, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿cierto? Ese fue el florero de Llorente, pero había, digamos, por debajo la defensa de otros intereses. Yo soy una convencida que por ejemplo, la desobediencia multitudinaria es una de las maneras de hacer presión, pero no se puede hacer desobediencia si no se conoce cuáles son esos principios y esos derechos que hay que arrancar, porque ahí sí como gritar la arenga, No se bendiga. los derechos no se mendigan, exacto. Pero hay que partir de la cultura, o más bien del constitucionalismo como cultura. Entonces allí es donde está la invitación a seguir haciendo este tipo de charlas, a un día sentarnos a hablar, por ejemplo, del derecho a la igualdad, del derecho a la libertad, del derecho a la educación, del derecho a la vida digna, y empezarnos a dotar de herramientas para poderlos hacer exigibles, que esa justamente es la justiciabilidad de los derechos, y encontrar los mecanismos que sí existen en nuestro ordenamiento. Aquí aparece una cosa que es romántica, incluso tocábamos alguna vez, o hace poco que hablábamos con Jaime, y es, pues básicamente la Constitución es lo que tenemos en la mano para defendernos, ¿sí? Para lograr algún tipo de reivindicación, y de la mano con la Constitución pues aparece el derecho internacional, ¿cierto? Un derecho internacional que tiene una serie de tratados y de convenios suscritos y ratificados por el Estado colombiano que integran el bloque de constitucionalidad, ¿sí? En ese ámbito
Sí, es que precisamente viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se refería Jaime, que ha presentado un informe que, entre otras cosas, respondió de manera, no sabemos si jocosa o tonta, quien rige los destinos políticos de este país, ¿sí? Diciendo que Colombia como Estado tiene derecho a defenderse de quienes salen a ejercer violencia, ¿sí? Entonces, mejor dicho, en esa óptica no hay derechos humanos que valgan, incluso cuando Colombia ha suscrito en el ámbito del derecho internacional los tratados que lo amparan. ¿Sí? Entonces basta con que la gente exija sus derechos como para que se legitime la violación de su humanidad misma. ¿Sí? Eso es sumamente delicado, ¿cierto? Pero entonces aquí hay un llamado, y es que definitivamente lo primero que hay que hacer es conocer esa Carta de Derechos, conocer las herramientas que nos brinda el derecho constitucional, el derecho internacional. A mí me ha parecido sumamente relevante en este ámbito de estallido social, ¿sí? La emergencia de grupos, por ejemplo, este grupo de la primera línea jurídica, ¿no? A mí me parece sumamente relevante que hay una iniciativa de profesionales del derecho, ¿sí? Que se han lanzado a las calles a defender a quienes están protestando, a ampararlos del ejercicio injusto, ¿sí? Del poder coercitivo del Estado. ¿Ya? Y en esos ejercicios uno hablaría de la necesidad de llevarlos incluso, ¿cierto?, a la posibilidad de construir matrices de conocimiento en torno a lo que es nuestro ordenamiento jurídico para que la gente se pueda defender, ¿no? Para interponer una acción de tutela en Colombia, por ejemplo, no se necesita abogado, ¿sí? Eso es algo fundamental que debería conocer todo ciudadano colombiano. También debería ser claro para los ciudadanos que tienen derecho a manifestarse, que tienen derecho a protestar. Cosas que parecen obvias, pero que no lo son tanto. Pero retomando nuevamente eso que tocábamos algún día, Jaime, frente a la construcción de esa cultura política, ¿sí? Y de pasar de lo constituido a lo constituyente, hay cosas tan elementales como en el juego de lo democrático, que es lo que tenemos, ¿cierto? Y es donde podemos actuar hoy, que esta juventud empiece por inscribir su cédula, ¿sí? Y empiece por entender que acudir a las urnas es sumamente fundamental si se quiere transformar lo que tenemos. Que se roben las elecciones es otro cuento, ¿no? ¿Sí? Pero por ahora es importante establecer que hay que tomar decisiones políticas y decisiones políticas serias, ¿cierto? Informadas, para que no le pase pues, a la gente que vota por una candidata que enarbola las banderas de la comunidad LGBTI, se presenta como alternativa y resulta ser más reaccionaria que cualquiera, ¿no? ¿Sí? Y tratando la manifestación pacífica a punta de represión y osa no atender a los manifestantes como interlocutores válidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, también hay que conocer un poco más cuál es la trayectoria que tiene desde su trabajo y desde sus propuestas, no solo en lo político, sino en el accionar social, esos candidatos para tomar, para saber, ¿no? ¿Qué esperar, ¿no? Dicen que los políticos mienten por naturaleza, pero cuando uno hace ejercicios juiciosos y lee y es capaz de hacer análisis de discurso, uno se da cuenta que estos personajes tras bambalinas van diciendo claramente qué es lo que van a hacer y la gente los elige. Entonces ese podría ser otro aporte. Bien, comentarios también nos llegan de nuestros espectadores. Valentina Romero dice que está totalmente de acuerdo, la interseccionalidad más allá de un mero formalismo, de la interseccionalidad más allá de un mero formalismo de instrucción. Justamente es de donde se teje la sociedad del progreso, y hasta que no entendamos y nos articulemos, no entenderemos que la homogenización es obsoleta y cero representativa. Juan Camilo Mayorga nos dice, una ley como la cadena perpetua en un país como Colombia
es totalmente una ley que abre camino a perder muchas libertades. Lo que en mi ignorancia del derecho alguna vez escuché que se llamaba populismo punitivo. A perder muchas libertades, el sistema judicial en Colombia, en mi opinión, le falta muchísimo y se necesitan muchas reformas, o bueno, cambiar en su totalidad para que sea eficaz. Y Paulina Fonseca nos dice que con la supuesta ley antivandalismo lo que pretenden es, por supuesto, coaccionar la propuesta de manera descarada, instrumentalizando los mecanismos del derecho. Pues bueno, hoy la clase se nos pasó volando, creo que el diálogo estuvo muy fluido, muy interesante lo que nos han planteado en distintos niveles. Nos quedamos, creo que los asistentes a esta clase con la idea de expresar ese constitucionalismo a través de la cultura, de apropiarnos de esos mecanismos, de entender que hay elementos de la Constitución del 91 que deben ser potenciados pese a sus contradicciones con un sistema también económico que es retrógrado. También nos queda el elemento de cómo dentro del estallido social esos elementos constitucionales también han sabido ser defendidos por distintos actores. No estamos como hace 30 años de pronto que eran menos los recursos, ¿no? También la clase media entendida como la clase media estudiantil ha crecido, profesional, ha crecido mucho, y creo que una de las partes fundamentales de este estallido social es que no son desocupados los que están protestando como suele verse, o bueno, si son desocupados porque no han tenido las oportunidades laborales en un sistema que cada vez es más restrictivo, y pues son las personas que están saliendo a las calles a mirar cómo vamos a avanzar en un sistema social y político que es bastante excluyente. Para finalizar, quisiera, bueno, que ustedes concluyeran con alguna reflexión de lo que significa hoy mirar los 30 años de la Constitución del 91, y si alguno de los dos pudiera hacer una breve mención de lo que es la amenaza también de una Constitución que no es perfecta, pero que también vive de manera constante amenazada por un estado de opinión en donde sucede todo lo contrario de lo que Luis ha manifestado como la apropiación cultural de la Constitución. Creo que a veces tenemos una apropiación cultural de elementos dogmáticos como la defensa de valores como la familia, la tradición y la propiedad, que tienen una apropiación sociocultural, la gente de bien, el defender mis terrenos, mis territorios, tiene una apropiación que es peligrosa y que está amenazada por este estado de opinión. Entonces, esto a modo de conclusión para cada uno de ustedes. No, pues, plantea lo que piensas y yo remato. Bueno, digamos que el significado de poder pararnos o hacer un alto en el camino después de 30 años de la Constitución, lo que significa es entender desde una perspectiva crítica, en primer lugar, pilas, yo como sujeto político, o sea, Estado, ya yo creo que muchos de los jóvenes que nos están viendo nacieron muchísimo después de la Constitución. Entonces, o de muchas de las personas, la pregunta sería pilas, yo entiendo de manera crítica qué significa una Constitución. Esa es la primera pregunta que a uno le quedaría, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera? O la pregunta sería, ¿cómo me gustaría que fuese esa Colombia? ¿Cuál es el sentir? ¿Qué me gustaría? En tercer lugar, conocer cuáles son los principios de nuestra Constitución, conocer cuáles son los derechos que están reflejados en nuestra Constitución, pero también entender que la interpretación de esos derechos ha venido siendo ampliada o restringida, modificada, incluso por el precedente constitucional al respecto. Entonces también entender que el constitucionalismo es viviente, y que para poder hacer defensa de los derechos, para poder defender si esos derechos que nosotros tenemos, debemos reconocer y conocer primero qué es lo que está pues allí plasmado, ¿verdad? Ya creo que... Pues, espera, solo una cosita más, que esto sí me parece también bien chévere, lo tenía acá dentro de mis apuntes, y es poder
poder traslapar las cosas, y es decir, así como existe un modelo económico y existe una globalización que ha llevado a que, por ejemplo, no consumamos lo que nuestros campesinos están cosechando a manera general, también podemos darle un poquito la vuelta y podemos entender que algunos autores se han referido a cosas como la globalización desde abajo, ¿sí? Y es entender que podemos organizarnos y podemos organizarnos, uno, para la defensa de los derechos, dos, para reconstruir sociedad, y tres, podemos reorganizarnos justo desde eso que nos han quitado o esos derechos que nos han arrancado para poderlos reivindicar y que las demás generaciones lo tengan. Pues ya para finalizar, pues el estado de opinión es que existe, lo estamos viviendo, como vivimos una democracia de opinión. Es tan peligroso que quien fungió como presidente de este país entre el año 2002 y el año 2010 habló de él como la superación del Estado social de derecho, ¿no? Un estado de opinión donde básicamente en un escenario de populismo, que hay populismo de distintos bandos, ¿no? ¿Sí? Todos pueden hacer populismo independientemente de la corriente ideológica en la que se matriculen, ¿sí? Pero en el ámbito de ese populismo, nosotros tenemos un país, y esto no se nos puede olvidar, incluso cuando estamos viendo las calles llenas de gente que está pidiendo la reivindicación de sus derechos, no podemos olvidar que el 80% de quienes acuden a las urnas votan por quienes históricamente nos han gobernado, ¿sí? Que representan unas élites que han hecho unos pactos y que no han permitido la verificación de nuestros derechos, ¿sí? Y por eso tenemos uno de los países más inequitativos del mundo. Entonces, el gran peligro de este estado de opinión, ¿cierto? Frente a la reforma legal de distintos instrumentos jurídicos, siendo uno de ellos la Constitución misma o el cambio de la Constitución, ¿sí? Es que nosotros nos podemos ver en un escenario electoral en el que nos puede salir, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata, ¿no? Y es que nos pueden hacer mayorías aquellos que siempre nos han gobernado, y allí es donde no tendríamos instrumentos normativos que vayan en atención a la mejoría, a la satisfacción de nuestros derechos, sino que podría existir un retroceso. Es uno de los grandes peligros, ¿no? Uno podría comparar escenarios como el escenario colombiano con el escenario chileno, ¿no? El estallido social en Chile provocó que se convocara a unos asambleístas para cambiar la constitución, una constitución heredada de la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Sí, una constitución que se dio en un momento en el que supuestamente Pinochet dejaba el gobierno, pero que le garantizó un poder a perpetuidad y que permitió la implementación de un modelo económico precisamente que fue aquel modelo económico que se pretendió con el golpe de Estado que se le dio a Allende, ¿sí? Hoy el pueblo chileno se cansa de esa constitución y ve la necesidad de reformarla, ¿no? ¿Sí? Pero ese no es un escenario como el que nosotros tenemos en Colombia, ¿sí? Yo le he dicho a compañeros de lo académico, estudiantes, hoy amigos muy cercanos, que las redes sociales generan unas cosas muy chistosas, ¿no? Porque tenemos un poco de contactos en las redes sociales. Entonces abrimos el Facebook, el Twitter, abrimos, bueno, yo no tengo Instagram, la gente que tiene Instagram, usted empieza a ver lo que la gente comparte y dice en redes sociales, y resulta que usted empieza a generarse un imaginario que todo el mundo está pensando parecido a usted. Y resulta que los que piensan parecido a usted pues son personas que tienen una formación similar, que tienen unos paradigmas similares, ¿sí? Entonces usted se llama engaños, ¿sí? Porque es que resulta que dentro de sus redes sociales usted poca gente tiene que piense diferente a usted y que definitivamente integra las mayorías.
¿sí? Y frente a ese estado de opinión podemos hacer ejercicios básicos, ¿no? Como por ejemplo montarnos en el transporte, en un taxi, y tratar de establecer algún tipo de charla con quien lo maneja, ¿sí? Y en el ámbito de ese estado de opinión, incluso en términos de una pandemia como la que estamos atravesando, ¿cierto? Nosotros lo que estábamos viendo ya en los últimos días era gente absolutamente descontenta con el fenómeno de movilización social, porque somos un país que se mueve por el individualismo y donde la gente lo único que le importa es satisfacer de manera precaria o no sus necesidades básicas, sin importarle lo que suceda con el grueso de la población, ¿sí? Entonces, ese es un escenario, retomando un poco lo que ha sido tu trabajo académico, Jaime, ¿sí? Una sociedad construida en el ámbito de la cultura mafiosa, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos ese peligro tan inmenso, ¿sí? Y es dar lugar a reformas legales en un estado de opinión, donde hay mucha gente ignara, ¿no? Además. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Y a Luisa también por sus conclusiones. Antes de despedirnos, pues la conclusión que nos ofrece Vanessa Montiel dice: la Constitución es nuestra, debemos apropiarnos de ella, empezar a actuar tal como los sujetos políticos que la Carta Magna avala. Entonces, creo que nos deja unos mensajes, unas alertas muy interesantes, Luisa y Camilo, frente a, creo que, un combate y una lucha constante por apropiarnos de ese constitucionalismo frente a los peligros que encarna precisamente una cultura mafiosa que ya ha llegado a puntos de institucionalizarse, está institucionalizada en muchos órganos del Estado, avisado desde hace 30 años, cuando precisamente la Constitución del 91 fue una reacción, digamos, un poco tímida frente a lo que ya era el proyecto de Pablo Escobar de institucionalización del narcotráfico y que a la larga se terminó dando. Pero no desconfiar y seguir en ese proceso de esperanza, de tener también esa red que Camilo dice todavía pues es muy pequeña, pero que a poco va creciendo, esa masa crítica de personas que van generando otros procesos desde lo local, desde lo territorial. Y yo rescataría de la Constitución de 1991 un asunto que no hemos terminado de explorar, y es la gestión local, la gestión de los territorios. Nos falta mucho explorar ese tema. Las leyes de ordenamiento territorial son desastrosas en Colombia. Estoy haciendo un pequeño curso sobre el tema. ¿Dime? El sueño de Falsborda. Exacto, el sueño de Falsborda, que nadie le paró bolas, y hoy vemos que los estallidos en Cali, lo que está sucediendo en Cúcuta. Hoy acabo de recibir una tesis de maestría que voy a dirigir que me dejó sorprendido, y es que los asesinatos en Cúcuta crecieron en época de pandemia. ¿Cuál fue la razón de ese tema? Son esas violencias mudas que se nos quedan también desde lo territorial, y que yo creo que la Constitución tiene ahí unas herramientas que no han sido explotadas con suficiencia. Pues les cuento que hoy nuestra audiencia estuvo muy juiciosa en el espacio, mantuvieron aquí muy atentos. Sé que gran parte de la audiencia también la han traído ustedes, que tienen personas que los admiran mucho, que los respetan mucho. Aquí los saludaron desde el Facebook Live, y pues agradecerles. Yo sé que siempre se dice eso en un espacio audiovisual, pero no es la primera vez que los vamos a tener de invitados, porque una vez salga el libro prometido sobre los 30 años de la Constitución del 91, vamos a hacer un espacio amplio también con los autores para volver a poner estos temas que no pierden vigencia. Entonces, agradecerles mucho. Les va muy bien también en estas líderes de las redes sociales, hacen buen dúo y buena proporcionalidad en las intervenciones, cosa que no es normal que suceda cuando hay dos personas participando. Entonces, los felicito también por eso, ¿no? Entonces, un abrazo, de verdad, Luisa, Camilo, por este espacio. Muchas gracias por hacer parte de estas iniciativas, y a todas las personas que se conectaron hoy, recordarles que la clase abierta sigue,
Es una iniciativa que no depende de un currículo alterno, no depende de una relación contractual, sino depende de su asistencia juiciosa, de sus aportes y de pues, que estemos alimentando entre todos cada vez más un espacio de diálogo razonable. Muchas gracias a ustedes dos, un gran saludo y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con el tema de las recomendaciones de la CIDH y un análisis de lo que significa eso para Colombia. Chao, chao, Camilo Luis. También. Hasta luego, Jaime. Mil gracias. Y creo que puedo hablar por los dos. Puedes contar con nosotros y nuestra participación en este espacio siempre que consideres que lo que podemos sugerir o aportar resulte valioso. Muchas gracias, sé que es así. Chao, chao. Feliz noche.